gloria en este día, Señor. Te pido que me hables por tu palabra como siempre lo haces y que tu palabra que es predicada produzca en nuestra vida una transformación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este mes de septiembre estamos hablando de la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Nuestro desafío es que este mes no estén acá las letras de las Escrituras, porque la idea de las letras de las Escrituras es para los que no tienen una Biblia y vienen nuevos a la iglesia. Pero para los que ya llevan más de un año de cristianos, deben tener una Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Y el desafío es que no la lean en el celular, sino que la lean de la Biblia, de la palabra. Amén. Biblia viene de biblios, donde quiere decir libros o biblioteca, una biblioteca donde está compaginado 66 libros, dividido en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que esos 66 libros están puestos ahí, inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros seamos instruidos, seamos bendecidos y para que entendamos el corazón de Dios hacia la humanidad y hacia cada uno de nosotros. El leer en el celular es complicado porque llegan mensajes, algunos tienen aplicaciones de redes sociales, otros se quedan sin batería, otros se distraen, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que usted lea con su Biblia. Amén. Y venimos hablando un montón de temas que están grabados aún las prédicas en YouTube, en nuestras redes sociales, para los que no han estado en los cultos anteriores. Y Dios nos viene ministrando de la importancia de la palabra de Dios. Pero pensaba esta tarde sobre los que leen la palabra de Dios, sobre los que continuamente meditan o abren su Biblia todos los días. Nosotros hemos dado o enseñamos a la iglesia, después de que la gente empieza el ABC, que es el estudio bíblico, y están en las antorchas, que son casas donde estudiamos la palabra, hablamos del amor de Jesús. Cuando van pasando, nosotros invitamos o enseñamos a cada creyente a tener una experiencia diaria con Dios, a tener una vida de devocional. Cuando un creyente solamente vive de los cultos, es decir, que ora cuando viene a la iglesia, lee la Biblia cuando viene a la iglesia, tarde o temprano se va a desanimar y nunca su vida va a ser transformada. Simplemente la iglesia es un lugar de entrenamiento, donde el Señor te motiva, donde Dios te habla, te ministra. Pero la vida cristiana empieza o se vive cuando sales de la puerta de la iglesia, cuando cada día abres tu Biblia. Si no aprendemos a tener una vida personal con Dios, nunca vamos a poder conocerlo a Dios. Si tú no lees la Biblia a solas, si no hablas con Dios cuando estás en tu casa o en tu trabajo o en el camino al trabajo, no tienes una comunión a solas, nunca esa experiencia de Dios va a crecer. Solo quienes aprenden a tener una vida personal con Dios son los que empiezan a servir para bendecir a los demás. Por eso invitamos a todos a leer su Biblia. Ahora bien, todos los que empiezan a leer su Biblia a veces caen en un error grave, que es leer la Biblia pero no creerla, que es conocer hasta los versículos de memoria. O decir, yo ya sé que esa predicación el pastor la predicó un montón de veces, o ese pasaje lo habló un montón de veces, pero su corazón está cerrado. Entonces, una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es obedecer la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice que el diablo conoce la Biblia desde el principio hasta el fin, que lo sabe, y que los demonios que están con el diablo también la saben y tiemblan al escuchar el nombre de Jesús. Pero hay una frase que dice que del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una vida de obediencia a la palabra, este ejercicio de la vida espiritual, a la vida que tenemos tan influenciada del diablo, a través de la tecnología, a través de los pensamientos de la gente que no teme a Dios, de las filosofías humanistas, a través de tantas teorías y mentiras que escuchamos a diario. Cuando Jesús describe al diablo, dice que el diablo es un mentiroso y el diablo nos miente constantemente. Tenemos la voz de Dios. La voz de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla el corazón de Dios.
el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios ve de la gente, lo que Dios quiere del hombre. Si tú no estudias la Biblia, no vas a saber qué quiere Dios de ti. No vas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida y tu familia. Si no la lees profundamente, no vas a poder conocer a Dios, porque Dios se revela a través de las Escrituras. Él se da a conocer a través de las historias, de las palabras, de cómo interviene con el pueblo de Israel en la historia, a través de los reyes, de los profetas, de los grandes hombres de Dios de fe. Cuando estudias la vida de ellos y cómo Dios los trata, cómo Dios les habla, tú empiezas a conocer cómo Dios se relaciona con el hombre. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? A Dios se conoce a través del estudio de la palabra, a través de la lectura. Ahora, cuando empiezas a leer, de nuevo, necesitas empezar a creer en lo que dice la palabra, a creer lo que dice el Señor. Por eso quiero hablar de algunas verdades que tienen que ser practicadas por los creyentes. Esa primera verdad es que la palabra del Señor debe ser creída. La palabra de Dios no es una filosofía que se tira al aire, o una leyenda, o un punto de vista de una persona. La palabra de Dios es la voz de Dios para el hombre. En Hebreos capítulo 4, quiero que abras tu Biblia ahí, Hebreos 4, versículo 1, hay varias advertencias en el libro de Hebreos, y una de esas advertencias es lo que dice el versículo 1, 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 1, capítulo 4. ¿La advertencia cuál es? Es la primera palabra. Temamos. Es decir, que respetemos la palabra de Dios, que seamos conscientes de la palabra. Nos recuerda aquí esta palabra que el pueblo judío tenía una promesa, va a hablar en este contexto. Cuando estaban en Egipto esclavos, el Señor los saca con mano milagrosa a través de Moisés y les da una promesa. La promesa era que ellos iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Ellos iban a entrar ahí, iban a tener bendición. Y entonces les recuerda que esa promesa estaba, la promesa del reposo. Ellos estaban esclavos, trabajando, afligidos, etcétera, etcétera. Y el Señor les habla de Canaán como símbolo de descanso, de reposo, donde iban a ser libres, donde iban a cultivar, iban a cosechar lo suyo, donde no tenían que pagar impuestos, donde no tenían que estar bajo el imperio egipcio y el faraón que los oprimía. El Señor les dice, ustedes van a entrar al reposo, van a entrar a Canaán. Y ahí estaban ellos con esa promesa, pero muchos de ellos no alcanzaron a llegar a Canaán, no recibieron la promesa. ¿Por qué? Versículo 2, léalo conmigo. Porque también a nosotros se nos ha dado, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, si puedes subrayarla, por no ir acompañada ¿de qué? De fe en la que lo oyeron. Ahí estaba la promesa, ahí estaban las escrituras, ahí estaba la voz de Dios a través de Moisés o de Aarón, ¿no? Que servía de profeta, hablaba en voz de Moisés. Ahí estaba la voz de Dios diciéndoles que entrarían a Canaán, que serían libres y que tendrían bendición. Y ellos tal vez habrán dicho amén, pero en el proceso, cuando iban hacia allá, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la promesa, o no, o tal vez la tenían pendiente, pero no tenían ¿qué? Fe. Y algunos de nosotros muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no creemos la palabra. Simplemente decimos, qué buenos deseos, pastor. Qué lindas palabras las que usted dice. Ojalá, ese ojalá es como una esperanza efímera. Ojalá se cumpla eso que usted dice. Algunos que uno le dice, Dios les bendiga, que se ha vuelto una frase común o de moda aún en la sociedad, ¿no? Cuando dice Dios le bendiga, la gente te dice, gracias. Pero en realidad la respuesta es, amén.
Amén significa así es. Es una certeza de que esa bendición yo la recibo, la tomo porque lo dice la palabra y porque es parte de las promesas de Dios para mi vida. Pero algunos dicen gracias como si fuera, ¿no? O sea, entendiendo que es una respuesta a un deseo. Ojalá que Dios te bendiga. Pero otra cosa es cuando tú dices, no, Dios me va a bendecir. Y yo lo creo. No es una palabra que se la lleva el viento. Una cosa es cuando te acercas a Dios y empiezas a recibir la palabra y la escuchas, pero entra por un oído y ¿qué? Y sale por el otro y te vas y te olvidas. Algunos de nosotros para no olvidarnos tomamos nota. Algunos, como mi mamá de hace muchos años, anotaba los versículos y los pegaba en la ladera porque los quería memorizar y porque decía, esto es lo que Dios me dice. Y de muy chiquito mi papá me enseñó a memorizar la Biblia. Y me enseñó, y aunque yo no entendía ni las palabras, como mis hijos que memorizan hoy, ni entenderán lo que dicen. Pero un día yo empecé a unir cabos, y empecé a acordarme de todo lo que yo había memorizado, y empecé a entender las palabras. Y las palabras que estaban en mi corazón habían producido un efecto tremendo, de tal manera que muy jovencito, a los 20 años ya pastoreaba una iglesia, y cuando me casé a los 23, abrimos la iglesia acá en Rosario. Pero esa palabra en toda mi adolescencia había hecho eco, porque la palabra de Dios empieza a producir en nosotros vida cuando está acompañada de fe. A veces simplemente la oímos, pero es tremendo cuando alguien decide creer a la palabra de Dios y no ver otra cosa que la palabra del Señor. ¿Quieres disfrutar bendición? ¿Quieres tomar lo que Dios te ha prometido? Aquí dice, debe ir acompañada de fe. Amén. La realidad es que a veces hay dificultades. Hay un montón de pensamientos de gente que te dice que eso no es así, de que eso es una ilusión o una esperanza que tal vez se te va a cumplir. La realidad es que tus emociones te dicen que no puedes, que a veces te levantas medio enfermo, medio angustiado, medio con tristezas, pero el Señor te dice, no es lo que dicen tus emociones o tus realidades. No es lo que dice el clima de lo que es tu realidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Sus promesas se cumplen en nosotros. Hermanos, Dios solo puede ver a las personas a través de la fe. Dios solo puede honrar a la gente a través de la fe. Dios bendice a las personas a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia repite una y otra vez, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mas el justo vivirá ¿por qué? No se puede acercarse a Dios si no tienes fe. No puedes recibir la palabra o verla si no la estás creyendo. En Efesios 4:12, más adelante los versículos que estamos leyendo, hay una declaración tremenda que memorizamos algunos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios no es una palabra que está muerta o que está escrita en un libro antiguo. La palabra de Dios cambia la vida. Diga conmigo, cambia mi vida. La palabra de Dios transforma. El periódico te puede informar, pero la palabra de Dios es la única que te transforma, que produce en tu vida convicción de pecado, que produce en tu vida cambio, que produce en tu vida el arrancar lo malo. Tiene una agudeza como la del bisturí de un cirujano. Llega hasta lo más profundo, hasta la médula de nuestra moral, de nuestra vida espiritual, a lo más profundo de nuestro ser. Ahí llega la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios penetra en nuestro espíritu, a nuestro consciente, a nuestro inconsciente, a nuestro comportamiento. Es viva, es viva. La palabra de Dios no pasa, porque el autor de la Biblia es el Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo. Cuando tú abres tu corazón, viene Jesucristo a tu vida y te empieza a dar luz, te empieza a dar luz.
Te empieza a cambiar la instalación que está apagada. Empieza a poner los foquitos para que se alumbre tu mente y digas, qué tremendo lo que Dios quiere de mi vida. Qué tremendo lo que el Espíritu Santo de Dios quiere cambiar. Y empieza a escudriñar adentro de nuestro corazón. Y empieza a decir, mira, acá hay una oscuridad en tu alma, en tu niñez, en esta situación que hay falta de perdón, en esto que hay enfermedad emocional, en esto que hay una familia disfuncional o hay un comportamiento malo como madre o como padre. Y la palabra de Dios empieza a escarbar, a conducir por tu mente, por tu corazón, por tus sentidos. Empieza a conducirse y a mostrarte a tu alma las cosas que tienen que empezar a cambiar. Empiezas a ver las cosas que quedaron inconclusas y que el Señor dice, mira, yo ya lo sané. Tienes que dejar atrás esto, tienes que entender que se las llevó el Señor y las tiró al fondo del mar. Empieza a mostrarte la palabra de Dios, que Él te ama como nadie te ha amado, que siempre ha estado presente, que nunca te ha abandonado, que a pesar de tus errores Él te sigue amando, que a pesar de las decisiones que has tomado en la vida, Él está de tu mano y te acompaña. Y Él quiere producir en tu vida un camino nuevo, un camino vivo. ¿Cuántos dicen amén? Un camino de bendición. Eso produce la palabra. Cuando empiezas a leer las Escrituras, tus ojos espirituales se abren porque el Espíritu Santo que está en tu vida, que es el autor de la palabra, te empieza a hablar acá a tu oído y empiezan a correr lágrimas en tus ojos. Y empiezas a ver historias de personas en las que tú te encuentras en esa historia. Empiezas a ver situaciones en las personas bíblicas en las que tú también estás atravesando. Empiezas a ver los errores y los pecados de esas personas. Empiezas a ver como un espejo tu propia alma. Y empiezas a decir, Señor, yo también tengo que cambiar. Si no, terminaré en el mismo pozo que terminó este. Terminaré en el mismo hueco que terminó este. Y la Biblia dice que quedaron escritas muchas historias, dice 1 Corintios, para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Para que nosotros no repitamos la misma historia. Una de las frases seculares en cuanto a la historia dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia política de su país, la historia, ¿no?, de la humanidad, está condenado a repetir. Y la humanidad repite lo mismo. Sigue cayendo en el mismo pozo que caen los países y los políticos, siguen cayendo, llevando a las comunidades a los mismos problemas históricos. El que no conoce su Biblia está condenado a repetir las mismas destrucciones que el diablo hizo en muchas de las personas en la Biblia. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, como un Padre maduro, nos guía como niños a través de las Escrituras diciendo, che, abrí tus ojos, date cuenta que Dios tiene un propósito, que esos negocios te están apartando de Dios, que te has empeñado en conseguir dinero. Y aquí la Biblia muestra que el que se empeña, el dinero le hará como alas. Terminará sin un hogar, con una casa, pero sin hogar. Terminará en su vida, tal vez teniendo muchos bienes, pero con un corazón como una pasa de uva, arrugado y entristecido. Empieza el Señor a mostrar y a decir cuál es el camino. Es el contentamiento, es el ser agradecido, es el perdonar, es el pedir perdón, es el honrar a tus padres. Allí el Espíritu Santo de Dios empieza a discernir adentro y a decir, mira que hay temas que tú nunca hablaste, pero cuando lees la Biblia Dios los empieza a tocar, cuando la escuchas como la estás escuchando hoy. Mira que hay cosas que tú nunca te diste cuenta porque es como que tenías una venda en los ojos, pero ahora empieza Dios a abrirte los ojos. Cuando llegamos al Señor, nosotros veníamos de una familia sumamente pobre. Mi papá estaba en la droga y mi mamá había vivido 5 años con un hombre que hacía espiritismo, brujería, y este hombre nos golpeaba, nos maltrataba. Yo tenía tanto odio. El hombre deja a mi mamá por otra mujer más joven y con mis 3 hermanos, somos 4, volvimos al ranchito donde íbamos. En ese ranchito que era en Colombia decimos invasión, acá sería un asentamiento, un lugar donde no había ni baño, había una pequeña letrina atrás en un lugar descampado y una sola habitación con una sola cama para mi mamá y mis 4 hermanos.
Mi mamá depresiva porque a mi abuela, que era una mujer que se dedicaba a la prostitución, la habían asesinado días antes. Mi papá, en medio del dolor, de la droga, queriendo quitarse su vida, llevando 18 años sin querer vivir más, conoce a Jesús. Mi mamá, odiando a Dios porque ella se consideraba atea, en un momento tiene un encuentro con Dios antes de quitarse la vida, de empastillarse con un montón de pastillas, mientras mis hermanos y yo estábamos en la escuela. Cuando volvemos, mi mamá había tenido un encuentro, una luz que le alumbraba y se había encontrado con una Biblia que días antes había dejado mi papá. Y en medio de esa situación, mi mamá conoce del Señor. Había una iglesia cerquita y había ido a la iglesia. Y cuando fue a la iglesia empezó a gritar con todas las voces. Y habían tantos espíritus que habían poseído su vida. Para aquel entonces no sabíamos que eran espíritus. Ese día no pudieron liberarla, pero empezamos a recorrer iglesias cristianas hasta que llegamos a un lugar donde el pastor oró y todo ese odio, esas brujerías que le habían hecho, esos males que ella tenía, todo eso salió. Y desde aquel día mi madre hizo un giro de 180 grados. Con mis 4 hermanos, que éramos vendedores ambulantes, trabajamos a la tarde y todos los días en la iglesia había reunión. Así que a las 6 de la tarde era la oración y a las 19 horas, como acá, era la reunión, el culto. Y nosotros íbamos a todos los cultos, 7 días a la semana. Y yo veía a mi mamá teniendo 10 años, yo la veía a mi mamá que ella llegaba y lloraba, y todas las reuniones lloraba. Dios estaba sanando su corazón, Dios estaba limpiando su vida. Había tenido una historia difícil porque mi mamá nunca conoció a su papá. Entonces, en una predicación escuchó hablar de la paternidad. Mi mamá, sin entender mucho, salió y empezó a buscar a su papá. ¿Quién es mi papá? Entonces iba a algún lugar y le decían, mira, yo estuve con tu mamá, pero yo no era tu papá. Íbamos a otro lado, me acuerdo yo. Mi mamá es hija de un hombre bien negrito, aunque ella es blanquita, pero bien como el color de mi saco. Entonces íbamos de todos los negritos y no, decía, mira, yo la verdad que no soy, lo siento mucho. Empezó a encontrar que en su historia había el faltante de un amor, de mucha soledad. Pero Dios mismo no solamente nos muestra el camino, sino que sana el camino, restaura el camino. Nos toma en sus brazos y nos lleva por el camino correcto. Y recuerdo que en una reunión más, un día, mientras el pastor hablaba también del Padre que era Dios, el Señor le dijo a mi mamá, yo soy tu Padre, yo te restauro. Y esa herida que estaba abierta, que siempre había estado pero no se había dado cuenta, que ahora se había dado cuenta y trataba de solucionarlo en sus fuerzas, a lo que no pudo, ahora la solucionó el Señor y la sanó. Es que la palabra de Dios nos muestra las heridas, pero al mismo tiempo nos muestra el medicamento, nos da la salida, nos limpia, nos desintoxica cuando dan gloria a Dios. Y empieza a dar un corazón nuevo. Es la palabra de Dios cortante que va hasta lo profundo del corazón y discierne y entiende y sana y limpia. Y lo que no puede hacer un médico, ni un profesional, ni un psicólogo, no, solamente lo puede hacer el Señor. Él es el que cambia y hace nueva todas las cosas. Él, cuando llegamos a Él, el Señor nos dice, vení que yo te voy a emparchar el corazón. Vení que yo te voy a aliviar, a desinflamar lo que te tiene mal. ¿Sabe qué dice el Señor? Hay una palabra que se llama nacer de nuevo. Se llama regeneración en teología. Él dice, saquemos todo lo de atrás y volvamos a empezar. Ahora de la mano del Señor. Arranca todo tu pasado y volví a empezar. Déjalo a Jesús que entre a tu corazón y permitirle a Jesús que restaure completamente todo, que te dé un nuevo corazón, una nueva conciencia, una nueva mente, que te dé una nueva manera de ver la vida y de vivir la vida. Y esa es la invitación del Evangelio. La invitación del Evangelio no es que Dios te quiera emparchar o tranquilizar algunos días. Si estás viniendo a la iglesia, es porque Dios te ha traído para transformarte por completo. Para sacarte el corazón y hacerte un trasplante espiritualmente.
Nunca Dios te va a quitar algo que te haga peor. Nunca Dios te va a quitar algo para entristecerte. Lo que Dios saca, aunque duela al principio, aunque todos te den la espalda, es para bien. Es para darte miles de veces más. Es para darte la paz real que solamente el Señor puede darte. ¿Cuántos dicen amén? Pensando en esto, decía esta tarde, ¿creeremos la palabra? ¿Creeremos la palabra? Hay fe en nosotros. En la Biblia, en Hebreos 12, estamos en el libro de Hebreos, cuenta la historia o recuerda la historia de un hombre que se llamaba Esaú en el libro de los Génesis. Esaú tenía un hermano que se llamaba Jacob y su padre se llamaba Isaac. Y la Biblia dice acá, o la historia en el Génesis nos cuenta, que había algo muy, muy valioso en la cultura judía. No se distraiga, había algo muy, muy, muy valioso. Era la bendición del padre sobre el hijo primogénito. El primogénito era el primero que nacía. Lo que hacía el padre antes de morir era poner la mano en la cabeza sobre ese hijo que había abierto el vientre de la madre, ¿no? Y que lo bendecía y le decía que Dios le iba a hacer prosperar, que la tierra ibas a cosechar, ibas a tener abundancia. Y eso era algo místico, espiritual, eran palabras. Tal vez tenía una herencia también el hijo mayor, más que todos los otros hermanos. Pero lo más importante era en la fe, la mano del padre sobre el hijo que decía que lo iba a bendecir. Esaú no era un hombre muy espiritual. Era un hombre que conocía la palabra, sabía, pero que no creía la palabra. Él era cazador. Y su hermano Jacob era un personaje, era un negociante y un sinvergüenza, cuenta la Biblia. Pero este hermano menor que se llamaba Jacob tenía algo que no tenía Esaú. Él tenía algo de fe. Él tenía algo de certeza en la bendición. Aunque le correspondía a su hermano, un día, mientras hacía un guiso de lenteja, ¿cuánto le gustan las lentejas? Imagínate un guiso de lenteja con todo. Mientras hacía un guiso de lentejas, dice que llegó su hermano cansado de cazar, no había cazado nada al parecer, y le dijo, dame de tu guiso. Dijo, no, yo te doy el guiso, pero vos me tenés que dar la primogenitura. Y él dijo, la primogenitura, ¿qué me importa la primogenitura? Eso que te oran arriba y que te bendice, ¿yo para qué quiero eso? Y por un plato de lenteja, por un deseo momentáneo, perdió una bendición tremenda. Y el libro de Hebreos, muchísimos años después, versículo 12, el autor de Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, su bendición, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué fue Esaú? Diga conmigo, un profano. ¿Qué es un profano? Es una persona que no le da valor a las cosas espirituales. Una persona que decide no creer, que las sabe, que las conoce. Hay otros que son ignorantes, que no saben nada y por eso hablan de lo que no saben. Pero hay gente que sí sabe, que ha leído la Biblia, que ha escuchado de Jesús, que fue de chico a la iglesia, que le hablaron de Dios, sabe, pero no le da valor a las cosas de Dios. Eso se llama profanar. Profanar es el que no le da valor, el que escucha y dice, pero a mí no me importa. Y dice que después que perdió la bendición, este muchacho la quiso encontrar con lágrimas, pero no hubo oportunidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando escuchamos la palabra, pero no la aceptamos? Cuando escuchamos el mensaje de Dios, pero no tenemos fe, no nos vemos ahí adentro de la Biblia, de esa palabra, nos convertimos en profanos. Nos convertimos en personas que vienen a la iglesia, y vengo a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, porque todos vienen, porque me enseñaron hace tiempo que hay que venir a la iglesia. Pero la palabra que predica el pastor, o se queda como una simple bendición, o viene a nuestro corazón. Quiere predicar acá la palabra. O viene a nuestro corazón. Decirle que tiene al lado, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Está en tus oídos o está en tu corazón? ¿Amén? ¿Cuándo me siguen? No podemos profanarla. Por eso
La pregunta es si crees a la palabra, si crees a los consejos bíblicos, si crees que el plan de Dios es mejor que tu plan, aunque parezca aguafiesta el Señor, aunque parezca aburrido, aunque parezca que te va a complicar toda la vida. Es que cuando llegamos a Jesús, se te complica la vida. Se te complica la vida para bien. A veces trae lágrimas y tener que renunciar. Eso le llamamos arrepentimiento. Pero con el tiempo empiezas a comer de los frutos que empezaste a sembrar con lágrimas. Empiezas a ver cómo la vida se empieza a iluminar y cómo el amor de Dios empieza a ser real en tu vida. Porque una cosa es la religión de los padres, una cosa es lo que creen los demás, una cosa es cuando yo iba a la iglesia porque seguía a mi mamá y veía que ella lloraba, es que ella se había encontrado con Jesús. Pero otra cosa fue cuando yo crecí y ese Dios de mi mamá empezó a ser el Dios mío. Ese Dios que contaba el pastor era el Dios mío. Era el Dios que también me tenía en cuenta y que conocía mi nombre y que conocía cuántos cabellos tenía yo y que le importaba lo que a otro no le importaba. Y eso es lo que Dios está esperando de tu vida. ¿Qué valor le das a la Biblia? Cuando el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre. El otro día decía en la reunión pasada, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ¿pones el nombre de tu mamá y de tu papá ahí? Aunque sean difíciles, ahí no dice si son buenos y afables, no, ahí dice hónralos, porque es tu tarea. ¿Qué valor le das cuando dice id y haced discípulos? Pastor, he escuchado eso un montón de veces. ¿Lo estás haciendo? ¿Predicas la palabra? ¿O eres profano de los que saben pero no hacen? ¿Qué valor cuando el Señor te dice que seas generoso? Porque mientras lee la Biblia, el Señor nos lleva a la generosidad. El Señor nos lleva al arrepentimiento. Y cuando el Señor te dice perdón, perdona, y tú dices, no, esto es imposible. Y es verdad, el perdón es imposible, no es humano. El perdón es un regalo de Dios. Y lo reciben aquellos que dicen, Señor, yo no puedo perdonar, pero yo creo que tú me puedes ayudar a perdonar. Yo creo que tú me puedes dar el milagro del perdón acá en mi corazón para que yo pueda bendecir y perdonar a tal persona de mi pasado o de mi presente. Es que cuando escuchamos la palabra, o la puedes escuchar o la puedes recibir con fe y puedes decir, Señor, yo la quiero vivir. Yo no quiero que se quede ahí escrita. El profeta Jeremías dice, yo me la quiero comer. Yo quiero comer del rollo. Quiero que se haga vida en mi vida. ¿Qué enseñanza le das a la palabra? Porque con respecto a lo que crees, es lo que vas a vivir. Si tú crees, vivirás lo que crees. Amén. Viviremos lo que crees. Por eso diga conmigo, la palabra de Dios debe ser, dígalo conmigo, debe ser creída, tomada con reverencia y debe ser obedecida, porque entonces va a ser trascendente. La palabra de Dios debe ser creída. En segundo lugar, debe ser vivida. El diablo es un mentiroso y nosotros a veces somos la personificación de la mentira, o personificamos la mentira con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces, hoy me preguntaba, ¿por qué la gente tiene emociones negativas y de tristeza? Sin duda es porque creyeron a las mentiras del diablo. Cuando creemos a las mentiras del diablo, lo que hay en nosotros es dolor y mal y angustia y pelea. Y lo que creemos acá es lo que sale en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento, lo que hablamos, lo que hacemos, es la evidencia de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que hay adentro. El diablo es un mentiroso. Entonces el diablo te va a mentir una y otra vez. Mentiras del diablo. No sirves para nada. A veces usa la familia o los amigos para decir eso. Dios no te ama, Él te abandonó. ¿Cuántas voces? ¿Y cómo identificas lo que es de Dios o lo que es del diablo? ¿Sabes por qué? Las voces de Dios y las voces del diablo suenan en nuestro propio tono de voz. Pero tú las identificas solamente cuando conoces la Biblia.
es necesario que conozcas la palabra de Dios, porque si no tu comportamiento estará condicionado a vivir con una mentira, con una experiencia negativa. Hay gente que dice, yo estoy solo en la vida, mientras que la palabra cientos de veces dice, por ejemplo el Salmo 23, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Habla en el contexto de un pastor con las ovejas, y la vara y el cayado es una expresión o una ilustración de la Biblia. Dice, tu Biblia me dará aliento, porque aunque el diablo me diga estoy solo y que nadie me ama, Dios a través de la palabra me dice, yo sí te amo y tú no estás solo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Ahora, lo que terminamos a veces es viniendo a la iglesia sabiendo que no estamos solos, que Dios está en todo lugar, pero creyendo que estamos solos. Entonces, aunque sabemos, profanamos con nuestras palabras le quitamos valor. Entonces tú dices, pero si la Biblia dice que Él está contigo, ¿por qué no lo crees y lo experimentas y vas de la mano con el Señor? ¿Y por qué repites todo el día que Dios no te ama, que estás solo, que tu vida no vale? Si vas a la palabra te infunde aliento. En el libro de Jeremías 32:17, para los que dicen, no pastor, mi situación no tiene arreglo. ¿Sabe qué dice Dios? Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para mí. ¿Qué dice Dios? Si yo hice el cielo y si yo hice la tierra, no podré sanarte, no podré darte un corazón nuevo, no podré hacer las cosas nuevas en tu vida. No, es que mi situación es imposible, pastor. Lo que yo vivo, mi vida, mi situación, mi pasado, no, es todo un lío. Lo mío no va. Y empezamos a hablar lo que dice el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Juan 10:10, el diablo viene para matar, para hurtar y para destruir. ¿Y sabes cómo lo hace el diablo? Desde adentro hacia afuera, haciéndonos creer que no tenemos a Dios, haciéndonos creer que nuestra situación es imposible, haciéndonos creer que el camino final es el suicidio, es morirnos. ¿Y cuántos pensamientos de muerte has tenido en tu vida? Esos vienen del diablo, no vienen de Dios. De Dios viene la vida. ¿Y cuántas veces has deseado morirte? Cuando lo deseas, viene del diablo a tu mente, e inmediatamente estás rechazando a Dios en tu vida, que te dio la vida y que te dio el amor. Cuando venimos al Señor, empezamos a decir, ¿cuántas cosas del diablo hay en mi mente? ¿Cuántas cosas yo vivo porque me siento solo, porque me siento que no tengo fuerza? Y el Señor dice, yo puedo hacer todo nuevo, yo puedo cambiar tu situación, yo puedo sanar eso que dice el médico que es imposible, que dice la familia. Que tus ojos están puestos delante del Señor y Él es el que te hace caminar sobre lo imposible. Hoy debes saber que tienes una Biblia y que esa Biblia es la voz de Dios, que tienes que conocerla, y que esa Biblia es el plan de Dios, que tienes que vivirlo, pero que esa Biblia tienes que creerla, y por último la tienes que hablar, la tienes que predicar. Es la voz que tiene que salir. Y cuando te preguntan de enfermedad o de ruina, tu palabra tiene que salir, mi Dios suplirá, Él es mi sanador, y mi hijo está enfermo, mi hijo va a ser sano, Dios lo sanó en la cruz del Calvario, y esto no tienes, pero Dios, mi Dios es grande, y Él es fuerte, y Él vence, y Él sana, y Él alivia, y Él levanta, y no es palabras al aire de positivismo, es la realidad de los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios en su corazón, es la fe en la palabra de Dios. Ponte de pie, por favor. Yo te pregunto, ¿en qué estás pensando? ¿Saben que hay gente que predica de las maldiciones o que enseña de las maldiciones? Entonces dice, bueno, es que lo que estás arrastrando son maldiciones que vienes trayendo. Y eso sería un evangelio tan débil, tan impuro. Un evangelio que no tiene sentido. Si tú crees que
que las maldiciones te siguen golpeando y tienes a Cristo en tu corazón. Hay tantos versículos que hablan de esto. En el libro de Gálatas 3:13, el apóstol Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica. Voy a leer del versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en este libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a todas las gentes, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el Señor Jesús llevó todas tus maldiciones que venía cargando tu familia de enfermedad, que ya está, que eres nueva criatura, que Él te salvó, que ahora lo que tienes que hacer es creer que no hay maldición que te pueda afectar, porque ya le afectó a Cristo, ya golpeó el pecado en Cristo hasta la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero en ti ya no hay más maldición. En ti Cristo, Él dice, Él te redimió, Él se hizo maldición para que tú y yo seamos benditos. Y como iglesia debemos creer la palabra. Como creyentes debemos creerle a Dios. Una de las cosas, hermanos, tal vez yo no tengo una vida tan perfecta o tan santa, pero hay algunas cosas que he entendido, tal vez por la formación de mi vida, sin duda por la gracia del Espíritu Santo. Es que lo que dice acá en la Biblia es verdad. Y eso es lo que tiene que dirigir mi vida. Y eso es lo que dice el Señor, que yo voy a vivir para contar la gloria de Dios. Amén. Lo que dice ahí en la palabra, que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque vengan los sufrimientos y los días tristes, Él está. Y Él llora con nosotros cuando lloramos. Amén. Él es mi proveedor, Él es mi Padre, Él es mi Dios. Él se hizo maldición. ¿Y cuánta gente ha sido dominada por esto de las maldiciones? Creyendo y rompiendo toda la vida y nunca siendo libre. Y Cristo se hizo maldito para que seas libre. Y no tienes que dar un pacto, ni dar ofrendas, ni pagar. Es gratuito. No tienes que pagar nada, no tienes que pactar, no tienes que torcer la mano a Dios. Tienes que recibirlo por la fe. Y tienes que decir, Señor, si tú te hiciste maldito, yo ya soy bendito. Y basta de recordar las maldiciones de atrás. Si el Señor las tiró todas al fondo del mar y nunca más se acuerda de Él. Ese es el Evangelio de Dios. Así de amoroso es Dios, así de milagroso es el Señor. La palabra debe ser creída. Y si tú crees la palabra, algo va a pasar esta misma noche. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees la palabra, ¿cuántos la creen? Algo va a ocurrir. Si estás enfermo, esa enfermedad se tiene que ir. Si hay una amargura profunda por odio, el Señor te va a dar el regalo del perdón. Esas maldiciones que venías arrastrando, si no conoces a Cristo, porque ahora en Cristo ya eres libre, pero si hoy recibes a Cristo, esas maldiciones ahora mismo se van a romper y no van a tener efecto nunca más en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En Él, hecho por nosotros maldición para que seamos benditos. Hoy oraba a Dios y decía, Señor, la iglesia crea la palabra. Somos una iglesia que estudiamos la Biblia, pero a mí me parece que hay mucha gente que solamente la sabe de acá, pero no la sabe de acá, de su corazón. Que hay mucha gente que a veces hasta la memoriza, porque a mí me pasó, pero necesitamos vivirla, atesorarla, creerla. El demonio está, el diablo quiere dañar, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos, toma un momento en el nombre de Jesús. Algo tremendo está ocurriendo en tu corazón, algo tremendo está pasando en tu vida. Desde que empezó la reunión, el Señor te viene hablando, el Señor te viene ministrando.
y tú no te vas a ir igual. El Espíritu Santo de Dios ha venido para restaurar tu vida y te pregunta: ¿crees mi palabra? ¿Crees la Biblia? ¿Has recibido la palabra con fe? El Espíritu Santo de Dios está aquí para confrontarte y para decirte que Él quiere transformar tu corazón. Y lo que dice la Biblia es la verdad. No es la soledad, no es la ruina, no es la maldición. Cristo cargó todo para que tú estés bendito, sano, libre, salvo, para perdonar todos tus pecados, para darte un nuevo corazón. Dile: Jesús, te necesito. Necesito creer tu palabra y demostrarlo con mis hechos. Lo que hablo todos los días sea tu palabra en mi boca. Lo que digo todos los días sea tu palabra y no lo que dice el mundo, las redes sociales, mis emociones, mis tristezas. No, lo que dice tu palabra sea mi boca. Varón, mujer que estás aquí, el Señor te ha traído para restaurar tu vida. El Señor te ha traído para transformar, y el fuego del Espíritu Santo está aquí por su palabra para cambiarte. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra, aleluya.